Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Literatura y Deporte. A mí me gustan prácticamente todos los deportes. Y algunos de ellos, entre los que me gustan, son deportes que en lugares como España, como en los Estados Unidos, no se les presta demasiada atención. Me refiero a deportes como, por ejemplo, el fútbol australiano, el rugby, el fútbol gaélico de Irlanda, el hurling, también irlandés, y en especial uno que me gusta mucho y en esto creo que no coincido con la mayor parte de los estadounidenses o de los hispanohablantes, es el cricket. El cricket siempre es un deporte que me ha interesado mucho y de hecho es un deporte que tuve la oportunidad de practicar brevemente cuando estuve en Inglaterra y después en Nashville, en la universidad, con una serie de estudiantes internacionales procedentes, la mayor parte de ellos de la India y de Pakistán, con los que de vez en cuando jugaba al cricket. Y de hecho me he puesto para hablar ante la cámara hoy mi chaleco de cricket, porque en los partidos que se llaman test matches, la mayor parte de las ocasiones vemos a los jugadores llevar este tipo de chalecos de punto que de alguna manera mantienen la tradición. La tradición es importante en las Islas Británicas y dentro del cricket la tradición tiene una importancia incalculable. Pero no vamos a hablar solamente de cricket, vamos a hablar de literatura, de la intersección entre este deporte del bate, muy poco conocido en ciertas latitudes, pero uno de los deportes más importantes, no solamente en Inglaterra y en Gales, sino en países como Bangladesh, la India, Pakistán, Australia, Nueva Zelanda, la República Surafricana, Sri Lanka, lo que se llaman las Indias Occidentales, porque es un deporte que se propagó en los años del Imperio Británico y todavía esos países, territorios que anteriormente pertenecían a ese imperio, pues todavía mantienen el interés, en algunos casos desmesurado, por el cricket. En lugares como la India, por ejemplo, ni fútbol, ni baloncesto, ni nada. Es el cricket realmente el deporte nacional. Pero como digo, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de un escritor muy poco conocido que escribió sobre todo sobre su pasión, que era el deporte del cricket. Y me refiero a Hugh de Selancourt. Y tenemos aquí el libro más importante de este escritor, Hugh de Selancourt, que se llama The Cricket Match, el partido de cricket. Y de Selancourt vamos a hablar en el vídeo de hoy y vamos a hablar de este libro, entre otras cosas. Muy pocos lectores realmente se acuerdan hoy de Hugh de Selancourt, a excepción de aquellos a los que les gusta tanto el cricket que no les llega con asistir a los partidos en los estadios o verlos por la televisión, sino que también desean leer literatura sobre el cricket. El problema es que se trata, como ya dije antes, de un deporte poco conocido fuera de las Islas Británicas, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la India, Pakistán, las Indias Occidentales y otras geografías antiguamente pertenecientes a los dominios del Imperio Británico. Yo, ya digo, practiqué el cricket brevemente en Inglaterra y posteriormente con mayor asiduidad en Nashville, en Tennessee, con un grupo de estudiantes extranjeros en la universidad y me sigue interesando y gustando mucho este deporte tan peculiar, que en muchos sentidos es un deporte anacrónico y muy desconocido en América y en Europa en general. Cuando digo anacrónico me refiero pues a algunas de las tradiciones y al hecho de que los partidos sean tan largos como lo son, porque en algunos casos llegan a durar
5 días. Los partidos internacionales que se llaman test matches llegan a durar 5 días y a veces ni siquiera gana uno de los equipos, sino que es bastante fácil empatar. No es mi intención explicar aquí, por cierto, las reglas del cricket, pero sí comentar que es un deporte cuyos orígenes datan de hace muchísimos siglos, y una de las primeras referencias escritas al cricket procede de mediados del siglo XVI. Es posible que se jugase antes, pero una de las primeras referencias escritas que tenemos es de mediados del siglo XVI. Como todos los deportes, se ha desarrollado, ha cambiado notablemente a lo largo del tiempo hasta adquirir la forma que tiene hoy. Y cuando digo que es un deporte anacrónico, me refiero sobre todo a su formato y a la duración de los encuentros, que realmente no van a la par con la inmediatez y con la rapidez del mundo actual del siglo XXI, porque se trata de un deporte de larga duración, un poco como el golf, también como el tenis o el béisbol, pero mucho más exagerado esto, porque por ejemplo, como digo, los grandes partidos internacionales, los test matches, pueden llegar a durar 5 días, en los que se juega durante todo el día, con descansos para comer, el lunch, y para tomar el té, tea. Ahí vemos la importancia de la tradición. Jugar durante todo el día, pero parar para comer, parar para tomar el té. No digo que sea exactamente a las 5 de la tarde, pero bueno. Y es posible, como digo, y bastante sencillo y común, acabar después de 5 días de partido, acabar con un resultado de empate, el draw. Hay modalidades, por supuesto, al tratar de modernizar el cricket y acercarlo más a la manera en la que se mueve nuestra sociedad actual. Hay modalidades que duran un día, lo que se llama el One Day International, partido internacional de un solo día. Y también hay lo que se llama el 20-20, que dura simplemente unas cuantas horas. Pero los partidos más importantes son esos de 5 días, los test matches. Y aunque el cricket se inició en Inglaterra y en Gales, la expansión imperial británica lo exportó a América, con poco éxito aquí en Estados Unidos y en Canadá, pero es cierto que es un deporte primo hermano del béisbol, que en cierto momento en los Estados Unidos se conoció como el pasatiempo nacional, aunque ahora ya cada vez lo es menos, porque el béisbol en los Estados Unidos ha perdido mucha popularidad en comparación con el fútbol americano. También se exportó por parte de los británicos durante la época del imperio a África, a Asia y a Oceanía, donde aún se practica con asiduidad, siendo el deporte nacional de lugares como la India o Pakistán. La mayor parte de los estudiantes con los que yo jugaba en Nashville eran de la India y de Pakistán y jugaban, por supuesto, muchísimo mejor que yo. Y también países como Bangladesh o como Sri Lanka. Es muy interesante anotar también que muchos clubes de fútbol ingleses que hoy juegan en la Premier League y en otras categorías del fútbol inglés, el Championship y League One, League Two, etc., muchos clubes de fútbol ingleses se iniciaron realmente como clubes de cricket, pero adoptaron el fútbol para poder tener un deporte para jugar en invierno, porque el cricket, igual que el béisbol, es más bien un deporte de verano y cuando llueve no se puede jugar. Muchas veces se suspenden o se retrasan los partidos debido a la lluvia, un poco como en el tenis también. Entonces, por ejemplo, un equipo como el Sheffield Wednesday es un equipo que originalmente era un club de cricket que adoptó en el invierno el fútbol y hoy se le conoce mucho más como un club de fútbol que como un club de cricket, pero en sus orígenes estaba el cricket, porque el cricket tiene toda una tradición y un aura muy especial en los lugares en los que se practica y su influencia ha llegado hasta la literatura y en menor medida hasta el cine también. Grandes escritores ingleses jugaron al cricket en sus escuelas y en sus colleges. Es un deporte que tiene mucho que ver con colleges importantes como Oxford, como Eton y varios otros. Y en esos colleges, en esas escuelas,
siempre ha gozado el cricket de una enorme popularidad y muchos escritores ingleses llegaron a escribir con pasión sobre el cricket. Me refiero, por ejemplo, a P.G. Wodehouse. Aquí tengo un libro que recoge los escritos sobre cricket de Wodehouse. Wodehouse at the Wicket. El wicket es esta cosa que tenemos aquí y que el bateador tiene que defender de las bolas que se le lanzan con ese bate, ¿no? Entonces es Wodehouse delante del wicket, que es una de las posiciones del cricket. Y aquí, en este libro, tenemos reunidos algunos de los escritos del gran P.G. Wodehouse sobre cricket. Wodehouse, de hecho, jugó en el equipo de su escuela y escribió relatos y artículos sobre cricket recogidos en este volumen que aquí tengo, que se titula Wodehouse at the Wicket, pero abandonó este tipo de textos, pero no su interés por el cricket, por supuesto, abandonó este tipo de textos cuando se estableció en los Estados Unidos. Por ejemplo, J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, también era un aficionado confeso al cricket, también jugó al cricket y para él era muy importante asistir a los partidos. De hecho, en la portada, en la cubierta de este libro de Hugh de Selancourt, The Cricket Match, vemos que dice ahí, a ver si lo acerco un poco más y se ve, The best story about cricket ever written, la mejor historia sobre cricket que se haya escrito nunca. Eso lo dijo J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, sobre The Cricket Match de Hugh de Selancourt. Otros literatos menos conocidos, como por ejemplo Archibald Gordon MacDonald, un escocés, que en el año 1933 publicó England, Their England, Inglaterra, su Inglaterra, la Inglaterra de ellos, una novela satírica y costumbrista, hoy no demasiado recordada, pero en la que realiza un retrato del pueblo inglés, un retrato afectuoso, por cierto, desde el punto de vista de este escocés, y habla a fondo sobre la práctica del cricket en el medio rural, algo que también hace Selancourt en su novela The Cricket Match. Y de hecho, uno de los autores más interesantes entre los que hallaron inspiración en el cricket es Hugh de Selancourt, contemporáneo de MacDonald, aunque nacido en Hampstead en el siglo XIX, en 1878. Si nos fijamos en su producción literaria, vemos que Selancourt dedicó muchas de sus páginas al cricket, en obras como por ejemplo The Game of the Season, el partido de la temporada del año 1931, Over. Over es un término del cricket que indica las diferentes partes en las que se divide un partido. Es una sucesión de 6 lanzamientos hacia el bateador. Eso es un over. Pues uno de sus libros se llama Over, Some Personal Remarks on the Game of Cricket, algunas anotaciones sobre el juego del cricket. Moreover, que es un juego de palabras, ese título. Reflections on the Game of Cricket, reflexiones sobre el juego de cricket del año 1934, The Saturday Match, el partido del sábado de 1937, o Gauvignier Takes to Bowls. Gauvignier es el protagonista, el capitán del equipo de cricket en la novela The Cricket Match, el partido de cricket, y después el propio Gauvignier es un personaje que reaparece en otras obras relacionadas con el cricket de Selancourt. Gauvignier Takes to Bowls es de 1949. Pero su obra cricketística más conocida y más recordada, que hoy solamente por unos pocos, es esta que ya he mostrado, del año 1924, que se titula The Cricket Match. Una obra de entreguerra, porque se publicó en 1924, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hacía solo unos años que había terminado el primer conflicto bélico mundial. Y es una obra que se articula alrededor de un partido de cricket en un pueblo inglés, lo que se conoce como village cricket, es decir, cricket de pueblo. Es un tipo de cricket que tiene mucha tradición
en las Islas Británicas. Y sobre eso trata, o la novela se articula alrededor de un partido de cricket en un pueblo pequeño en Inglaterra, un pueblo pequeño por lo que veo aquí, West Sussex, en la parte oeste de Sussex. Hugh de Selancourt era el más joven de 11 hermanos. Estudió en Dulwich College, igual que Woodhouse, o también el escritor estadounidense Raymond Chandler. Y posteriormente, Selancourt fue a Oxford y después de sus años universitarios comenzó a trabajar como periodista y como crítico literario, y fue entonces cuando se inició también su carrera como autor literario de obras de ficción, con unas cuantas novelas de lectura más o menos fácil y cierta comicidad, pero todo ello cambiaría durante la Primera Guerra Mundial, porque entonces empezó a escribir textos mucho más serios. Y al terminar la guerra vuelve a publicar textos un poco más ligeros, pero ya con más profundidad. Y sus libros más recordados, entre ellos The Cricket Match, se publican justamente después del término de la Primera Guerra Mundial, como ya he dicho. Y The Cricket Match está ambientada en el pueblo ficticio de Tillingfold. De hecho, podemos ver aquí. Voy a de alguna manera desnudar el libro un poco para que se pueda ver la ilustración interior de Tillingfold. Este es el pueblo en el que tiene lugar esta novela, un pueblo ficticio, como digo, pero basado en el pueblo de Sussex en el que vivía con su esposa el propio Selancourt, un pueblo que se llama, y todavía existe por supuesto, Storrington, y que aparece además este pueblo ficticio de Tillingfold, que realmente es Storrington pasado por el tamiz de la ficción, aparece Tillingfold en varias de sus obras, no solamente en The Cricket Match, sino en otras de sus obras. Pero claro, sus otras obras, si esta ya no es demasiado conocida, pues en estos momentos están totalmente olvidadas. Y tengo que decir que la única que yo he leído es The Cricket Match. Por cierto que Hugh vivía con su esposa en Storrington, pero él y su esposa, que se llamaba Janet, tenían una relación abierta. Y Hugh tuvo así varias amantes a lo largo de su vida, al parecer con el beneplácito de Janet, que por cierto lo sobrevivió por 4 años, porque Hugh de Selancourt falleció en 1951 y Janet en 1955. Hoy en día, más de 70 años después de su muerte, Hugh de Selancourt es un escritor, como digo, notablemente olvidado, escasamente leído. Rara es la historia de la literatura inglesa que lo menciona, aunque sea solamente de pasada. Y cuando esto ocurre, por supuesto, esa mención siempre tiene que ver con su novela de mayor éxito, que es esta, The Cricket Match, aquí en una magnífica edición ilustrada, además. Una novela que se ha reeditado en varias ocasiones después de la primera edición en 1924. Pese a que hoy no se le recuerda demasiado, Hugh de Selancourt no solo trabajó como crítico literario, sino que incluso escribió uno de los capítulos de la historia de la literatura inglesa, History of English Literature, publicada por Cambridge, y escribió unas 20 novelas y una docena de obras teatrales que incluso son más oscuras, si cabe, que sus novelas. Al escribir The Cricket Match, en realidad, Hugh de Selancourt no solo explora una de sus pasiones, que es el cricket, como ya hemos visto, creo que esto queda claro, sino que además habla de algo, el cricket en el medio rural inglés, que conoce muy bien, porque de hecho, durante 7 años, el propio Selancourt fue capitán del equipo de cricket de su pueblo, de Storrington, un club con casi 230 años de historia. Cuando hablamos de cricket, hablamos de tradición, hablamos de una historia longeva de este deporte. Además, de una historia de la que se han mantenido muchas estadísticas. No es extraño ver un partido
internacional y que sobreimpresionada sobre la imagen en la televisión, pues aparezcan estadísticas del siglo XIX, porque hay ciertos récords que no se han superado desde el siglo XIX. Entonces, es un deporte de muchísima tradición. Este club, en el pueblo de Storrington, tiene casi 230 años de historia. Yo soy aficionado, como ustedes saben, al Real Club Celta de Vigo, el equipo de fútbol de mi ciudad natal de Vigo, que cumple este año de 2023 su centenario. Pero claro, el club de cricket de Storrington tiene 230 años de historia prácticamente. Podemos identificar, de hecho, a Hugh de Selancourt con el personaje de Paul Gauvinier que aparece en esta novela, porque Paul Gauvinier en la novela es capitán del equipo y también artista, de la misma manera que Hugh de Selancourt era escritor y también capitán del equipo de cricket. Un equipo de cricket que, por cierto, se compone siempre de 11 jugadores, de la misma manera que el que un equipo de fútbol. La novela The Cricket Match se estructura, como digo, alrededor de ese partido de cricket del título, entre las localidades ficticias de Tillingfold y Raveley. Y es esencialmente la crónica de un día, antes, durante y después del encuentro. Y el narrador sigue a los diferentes jugadores que componen el 11 de Tillingfold desde que se despiertan por la mañana hasta que completan el partido por la tarde y regresan a sus hogares por la noche después del encuentro, que es el evento de ese día, de ese sábado. Esto permite a Hugh de Selancourt trazar retratos de los diversos jugadores, los que están en la alineación, los que están en el 11, los que desearían estarlo, pero que no juegan. También ofrece pinceladas de los diversos personajes poco a poco, describiendo sus relaciones con el mundo que los rodea en ese medio rural y también subraya en muchas ocasiones las diferencias de talante, de personalidad, de expectativas y de clase social, porque al fin y al cabo también es esta una novela sobre la idea de clase social, las diferencias entre los diferentes personajes, también desde el punto de vista de la clase social. El partido no es una mera excusa para todo ello, porque ocupa la parte central de la novela, pero hay que decir que la novela va más allá de ese partido de cricket. La novela se llama The Cricket Match, pero va más allá de ese cricket match. Y esto se explica en la nota del editor a esta edición que tengo aquí, de la editorial Stanley Paul, que es una edición magnífica porque además está muy bien ilustrada. Tenemos un ejemplo ahí de ilustraciones, ya he mostrado el pueblo, aquí tenemos otro ejemplo de ilustración a todo color, creo que es la primera edición ilustrada de The Cricket Match y las ilustraciones son de Paul Cox, que también por supuesto dibujó la cubierta, pero en la nota del editor se explica convenientemente que esta novela va mucho más allá de este partido de cricket. Dice el editor, el juego que Hugh de Selancourt describe en esta novela, si bien se reconoce como cricket, se percibe también como una rica marca de la cultura rural inglesa, una piedra angular de esa cultura en un mundo moderno que cambia con rapidez, incluso una especie de panacea social. Esto de una piedra angular de esa cultura rural inglesa en un mundo moderno que cambia con rapidez es un elemento importante de esta obra. La idea de que en la Inglaterra de entreguerras se estaban cambiando muchas cosas desde un punto de vista tecnológico, social,
con mucha rapidez, pero que hay ciertas tradiciones, y entre ellas está el cricket, que dan una cierta idea de lo que es la Englishness o la inglesidad o inglesitud, ¿no? La idea de que hay una cierta cultura inglesa que, a pesar de todos esos cambios, todavía mantiene elementos que no cambian. Por supuesto, el cricket cambia también, pero es una idea, por supuesto, bastante idealista, pero ahí está, la podemos ver con claridad en obras como The Cricket Match. Nos encontramos en esta obra en el medio rural de la Inglaterra inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, y las consecuencias físicas y materiales de ese conflicto se perciben en algunos personajes que mencionan haber participado en la Primera Guerra Mundial, o que mencionan ciertas experiencias o ciertas consecuencias del conflicto en sus vidas diarias, personales y profesionales. Hugh de Selancourt es un autor que conoce a la perfección lo que describe. Y gran parte del contenido de la novela está claramente basado en experiencias personales del propio Selancourt, que trata además de recoger por escrito la forma de hablar de los distintos personajes, y en esa forma de hablar, en el lenguaje, en el léxico, en la manera en la que construyen sus frases, se translucen también las diferencias sociales entre los personajes. Lo lingüístico nos refiere también a lo social. Pero en ese mundo cambiante, que poco a poco va abrazando, o al menos aceptando, en algunos casos a regañadientes, la modernidad, las horas pasadas en el campo de cricket del pueblo, de Tillingfold, en una calurosa tarde de verano, porque el cricket se juega, como digo, sobre todo en verano, esas horas, porque no dura un par de horas como un partido de fútbol, sino que dura mucho más, muchas horas. Esas horas pasadas en el campo de cricket del pueblo, en una calurosa tarde de verano, equivalen a la suspensión del tiempo, por lo menos durante un rato, y al mantenimiento de una tradición que se ve como casi ancestral a través de la práctica deportiva. Y esto es algo que también explica con claridad el editor cuando dice lo siguiente: al reunirse todos los personajes bajo la sabia dirección del artista Paul Gauvinier, el capitán de Tillingfold, el partido comienza, y las fluctuaciones, la emoción y la desesperación que se alternan en el propio partido ofrecen lecciones profundamente inglesas en el más noble arte de la vida. Entra ahí un cierto nacionalismo, a veces inevitable en este tipo de casos, en el que parece que hay lecciones profundamente inglesas sobre cómo vivir la vida. Bueno, eso es debatible, pero lo que sí está claro es que el partido es más que un partido. Pero también es más que una excusa para presentar a los personajes. Está muy interrelacionado lo que ocurre antes, durante y después del partido con lo que Hugh de Selancourt quiere presentar y quiere retratar en esta novela de entreguerras. Una obra muy interesante desde mi punto de vista. Por supuesto, mucho más interesante si les interesa el cricket o si conocen el cricket, pero que se puede leer incluso sin tener demasiada noción de lo que es este deporte. El crítico de The Times, y digo el crítico de The Times porque se le cita aquí en la parte interior del libro, pero no se dice quién fue exactamente el crítico que escribió estas palabras, pero bueno, el crítico de The Times concuerda en que no nos hallamos ante una novela únicamente sobre cricket, aunque por supuesto quienes gusten de ese deporte la disfrutarán todavía más. Dice el crítico, que yo sepa anónimo, del Times: una obra maestra en miniatura sobre mucho más que cricket. Engloba perfectamente asuntos de clase, edad y el carácter inglés. De nuevo entra esta idea del carácter inglés, pero en lo que estoy totalmente de acuerdo con este crítico anónimo del Times es que esta obra es sobre mucho más
que cricket. Hay muchos otros temas, muchas otras temáticas, muchas otras ideas que se exploran aquí en el contexto rural de este partido de cricket. Pero aunque la novela se llame como se llama, efectivamente, The Cricket Match, es mucho más que la narración, la crónica de un partido de cricket ficticio, sino que engloba muchos elementos que tienen que ver con ideas que le interesaban al propio Hugh de Selancourt y que a través del cricket las presenta en esta novela, el partido de cricket o The Cricket Match, que según J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, es la mejor historia sobre cricket que jamás se haya escrito. De las que yo he leído, que no son muchas, pero he leído algunas, desde luego esta sin duda es mi favorita. Y dudo que sea una obra que algún día se traduzca al español. No creo que haya ninguna traducción en estos momentos al español, pero dudo que se vaya a traducir en un futuro porque, desde luego, una obra titulada El partido de cricket probablemente no vaya a interesar a demasiados lectores hispanohablantes, pero realmente es una novela que merece leerse y si ustedes encuentran una edición, ya sea esta o cualquier otra, porque hay más de una en inglés y ustedes pueden leer en inglés, desde luego les recomiendo que se acerquen a The Cricket Match y a la obra de un escritor realmente muy poco conocido, incluso hoy en día en Inglaterra se habla muy poco de él, pero esta novela desde luego merece leerse, merece recordarse y merece descubrirse y sacarla de esa cierta oscuridad en la que hoy en día está sumida. The Cricket Match de Hugh de Selancourt. Mi intención con este vídeo es invitarles a la lectura de The Cricket Match si es que encuentran y tienen la posibilidad de leer esta obra. No sé si conocen algo acerca de Hugh de Selancourt o de esta obra de Cricket Match, o si les interesa o conocen algo acerca del cricket o no, pero dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y podemos comentar. Si tienen alguna pregunta también, pues puedo responder. Podemos hablar acerca de este tipo de obras, acerca de este deporte menos conocido en el mundo hispano, que es el cricket. Les recomiendo también que si leen en inglés busquen cualquier obra realmente de P.G. Wodehouse, pero especialmente estos textos sobre cricket son interesantes también para comprender la relación de Wodehouse con el deporte y con esa tradición que supone el cricket y The Cricket Match de Hugh de Selancourt. Esta edición, desde luego, es también hermosa, está muy bien editada y bien ilustrada también. Les animo a que se acerquen a esta obra de Hugh de Selancourt si les interesa cualquier tipo de cuestión relacionada con la sociedad inglesa de entreguerras. Esta es una buena novela para leer sobre ese tema, sobre todo en el medio rural y en relación a la tradición que supone y que representa el cricket. Terminamos así este vídeo dentro de la serie de literatura y deporte. Soy Antón García Fernández y con mi chaleco de cricket de punto me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado sin ningún tipo de cortes y en directo este vídeo sobre The Cricket Match del inglés Hugh de Selancourt. Mío es el copyright de este vídeo que se ha grabado en enero del año 2023 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, gracias por la paciencia que tienen con los vídeos, por seguir el canal y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde los Estados Unidos, dándoles las gracias y emplazándoles hasta la próxima ocasión.